continuar con el tema de hemoptisis. La definición de hemoptisis no está en esta diapositiva. Es la expulsión de sangre roja, rutilante, aireada, procedente de los vasos sanguíneos del tórax, que es precedida de tos y seguida de hemoptoicos. Bien, expulsión de sangre roja rutilante. ¿Qué quiere decir? Que es un rojo muy claro. A eso se refiere rutilante, porque ahí podemos diferenciar de otro tipo de expulsión de sangre a través de la boca. Aireada, porque tiene burbujas de aire y viene de las vías respiratorias, ¿verdad? Y siempre, como es de vías respiratorias, pues tiene que estar precedida de tos. Y también los hemoptoicos es la expectoración con sangre y seguida de lo que es hemoptoicos. ¿Cómo vamos a diferenciar con la hematemesis? A ver, alguien que nos ayude a diferenciar primero de la hematemesis y de lo que es la hemoptisis. La hematemesis es la expulsión de sangre de tubo digestivo. ¿Será que en la hematemesis la coloración es más oscura y también a veces puede ir acompañada de lo que sería como residuos de alimento? Así es más oscura, acompañada de residuos de alimentos, y en lugar de ser precedida de tos, es precedida de arqueo, o sea, es un arqueo para vomitar, ¿verdad? Bien, pero hay veces que no la podemos diferenciar. ¿Qué haríamos para diferenciar si la clínica no te ayuda tanto? ¿Qué haríamos para diferenciarla? ¿Una broncoscopia? Broncoscopía, así es, para saber si es de vías respiratorias, pero pues generalmente cuando hay sospecha de tubo digestivo, preferimos lo que es la endoscopía de tubo digestivo, ¿verdad? Porque es un poquito menos agresiva. Si hace la endoscopía de tubo digestivo, si es negativa, entonces sí ya nos vamos a hacer la broncoscopía. Bien, lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo es con el aspirado que hacemos a nivel de la videobroncoscopía, se buscan macrófagos con hemosiderina. Si se encuentran esos macrófagos con hemosiderina, quiere decir que la hemorragia viene a nivel pulmonar. Dicho sea de paso, toda hemoptisis se debe de hacer broncoscopía. En primer lugar, para hacer el diagnóstico, saber de dónde viene, y segundo lugar, pues ayudar a frenarla. ¿Cómo podemos frenar esa hemoptisis? Si es importante, generalmente se hace con lavado de solución salina y algo de adrenalina en la misma solución. Generalmente ceden en esas circunstancias. En muy raras ocasiones puede ser una hemoptisis importante, entonces se introduce una sonda de Fogarty, se mete donde está sangrando y se infla, es un globo, se infla y deja y se para el sangrado. Pero estamos hablando de medidas urgentes que pues muy difícilmente se va a presentar eso. ¿Y qué otro tipo de diagnóstico diferencial podemos hacer? Con epistaxis. La epistaxis vamos a diferenciarla al momento de explorar la boca, pues vamos a ver que está escurriendo el sangrado en la rinofaringe hacia la faringe, y vemos que la sangre proviene de lo que es la nariz. Obviamente se revisan las narinas para ver si el sangrado no proviene de ahí. Otro diagnóstico diferencial sería la gingivorragia, sangrado de encías. Se revisa la cavidad bucal y se determina el sangrado. Y el otro sangrado es la hemocialoemesis. La hemocialoemesis es el sangrado de amígdalas.
y podemos detectarla pues revisando la cavidad bucal. Muy bien, entonces ya tenemos la definición, diagnóstico diferencial, pero vamos a ver las causas, ¿verdad? Porque también las causas más frecuentes, aunque son en Estados Unidos esta, también en México son las más frecuentes. Está la bronquitis crónica, las bronquiectasias, que no es más que la deformidad de los bronquios. Normalmente los bronquios son lisitos. Cuando hay una infección se deforman y pueden provocar sangrado. Las que más sangrado presentan son las bronquiectasias que quedan después de una tuberculosis. El cáncer puede provocar hemoptisis, la tuberculosis, infecciones por hongos, una neumonía bacteriana, sobre todo por estafilococo, pseudomonas, un absceso pulmonar y lo que es un infarto pulmonar. Todas estas patologías las vamos a ver en el transcurso del semestre, cada una de ellas, para saber identificar cada una de ellas. Bronquitis crónica en un paciente con el antecedente de fumador, que es la definición de la OMS de la bronquitis crónica es una tos que si se juntan los días de la tos en un año más o menos corresponden a 3 meses y que sea esa tos por 2 años consecutivos. Con eso diríamos que es bronquitis crónica, descartando lo que es tuberculosis, porque la tuberculosis van a toser mucho tiempo, ¿verdad? En el carcinoma, antecedentes de tabaquismo, pérdida de peso, hipodinamia, tuberculosis, antecedentes de familiares con tuberculosis, un paciente que baja de peso con fiebre de predominio vespertino, sudoración nocturna, hay que pensar que puede ser tuberculosis. Infecciones por hongos, sobre todo en pacientes que ya tuvieron una infección previa, pueden presentar infecciones fúngicas o lo que puede corresponder exceso de antibióticos. Cuando se usan muchos antibióticos en las neumonías puede aparecer por ahí un hongo. La neumonía bacteriana, antecedente de fiebre, malestar, dolor torácico. El absceso pulmonar, pues, es una complicación de la neumonía bacteriana o puede darse en pacientes que presentan broncoaspiración y dan una neumonía por aspiración. Infarto pulmonar, antecedente de una cirugía previa o factores que pueden desencadenar una tromboembolia pulmonar. Vamos a continuar. De las menos frecuentes, una estenosis mitral puede dar una hemoptisis y hay veces que falsamente lo envían a lo que es al neumólogo y resulta que su problema es cardíaco de esta paciente. El síndrome de Goodpasture, que es un proceso inmunológico que ataca la membrana basal de pulmón y de riñón, obviamente se va a manifestar por hemoptisis y hematuria. Cuerpos extraños, un cáncer bronquial, adenoma bronquial, una fístula arteriovenosa, otro proceso inmunológico con granulomatosis de Wegener, paciente con sinusitis crónica, dolores articulares y manchas paracardíacas bilaterales, orientan a una granulomatosis de Wegener. Se llega a confundir mucho la granulomatosis con cáncer. La fibrosis quística, que es la mucoviscidosis, linfangioleiomyomatosis, coagulopatías, por ejemplo, un paciente con hemofilia, pues puede manifestarse por medio de hemoptisis. Y otra, que sería la catamenea, que se presenta en mujeres con endometriosis. ¿Qué es lo que sucede? Que el tejido del endometrio puede hacer siembras en lo que es vías respiratorias y cada vez que presenta su periodo menstrual puede sangrar. No solo hay siembras en vías respiratorias, sino que también hay siembras a nivel de sistema de cerebro, a nivel de estómago, de abdomen, ¿verdad? Bien. ¿Qué vamos a hacer con la hemoptisis? Primero, las preguntas de dónde procede el sangrado, que ya lo hicimos en un inicio de la presentación.
si viene de los pulmones, de la vía aérea, de la nasofaringe, del tracto digestivo, que ya hablamos ampliamente de eso. Se puede detener el sangrado, va a recurrir el sangrado. El paciente tiene una enfermedad sistémica capaz de provocar el sangrado. Si es necesaria una intervención de emergencia y qué clase de vigilancia debe de establecerse. Todas estas preguntas debemos de hacer al momento de tener una hemoptisis, ¿sí? ¿Qué estudios vamos a hacer? Una radiografía de tórax para determinar las patologías que ya mencionamos anteriormente. Una citología hemática. Bueno, ya saben que no se llama biometría hemática, porque lo que se estudia son células, ¿verdad? Esto viene a colación porque también lo que es glucosa, urea, creatinina se conoce como química sanguínea, y pues está mal dicho de que sea química sanguínea, pero ya se tomó como una costumbre. Para mí una química sanguínea es una laboratorista gordita, ¿verdad? Esa sí es una química sanguínea. Cultivo. Hay que hacer cultivo por si procede de algún proceso infeccioso. Gasometría arterial para ver si puede corresponder a un infarto pulmonar, ¿verdad? O una tromboembolia pulmonar. Citología. En expectoración, dicho sea de paso, esta citología se debe de hacer en un medio que se llama carbowax. Es un líquido que tiene polietilenglicol y alcohol, y se echa la secreción y se mueve para que se fijen las células. Ese líquido puede mantener las células fijas durante un buen tiempo, a dar tiempo que las revise el citólogo, pero pues se tiene que en este caso sí se tiene que revisar en forma propia. Una gamografía de ventilación-perfusión para descartar tromboembolia pulmonar, capacidad de dilución y una endoscopía del monóxido de carbono. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo que se puede hacer es una arteriografía y una embolización de arterias bronquiales. Esto se debe de hacer en etapa aguda, cuando el paciente está sangrando. Se hace el cateterismo, se llega a la arteria bronquial que está sangrando y se va a embolizar con una esponjita que se le denomina, se llama Gelfuan. Se mandan pedacitos de esponja y esos van a tapar la arteria bronquial y va a frenarse el sangrado. Lo único malo, pues en nuestro medio es el costo. Más o menos la embolización con Gelfuan sale como en unos 80,000 pesos, pero pues se le salva la vida al paciente, ¿verdad? Hay que prevenir la asfixia. Puede broncoaspirar y fallecer el paciente con la sangre que está saliendo de las vías respiratorias. Entonces, al momento de hospitalizarse, se tiene que poner en una posición de Trendelenburg invertida. ¿Qué quiere decir? En decúbito supino, en la cama, y se levantan los pies. Y eso hace que si se viene la hemoptisis, pues la arroja y no broncoaspire, y se le pone ahí un recipiente para que llegue la sangre. Hay que detener el sangrado y actuar sobre la causa y hacer cirugía. Obviamente se debe de canalizar el paciente para reponer solución, y si hay necesidad de transfundirse, de verdad, porque es un sangrado activo, mantener la vía aérea y reposo absoluto en cama, que no se mueve para nada. Muchas de las veces con el reposo, las soluciones y empezando a actuar en la enfermedad causal, pues se frena lo que es la hemoptisis. Bien, ¿alguna duda sobre lo que es hemoptisis y sobre su manejo?
Yo sí, doctor. Ah, ¿Cómo dijo que se llamaba el medio en el que se debía de mantener la citología? se llama Carbowax. Esto se maneja, qué bueno que en la pregunta, se maneja mucho en lo que es expectoración. Cuando sospecha que es un cáncer, se le pide citología en expectoración en medio de Carbowax. ¿Por qué es importante? Porque se fija al momento la célula y no tiende a alisarse con el paso del tiempo. Cuando no se mete en ese medio, se empieza a perder su arquitectura de la célula y es más difícil el diagnóstico para el patólogo o el citólogo, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Ah? Doctor. Obviamente, si está el patólogo ahí pegadito, pues no necesitan meterlo en medio de Carbowax, se pasa directamente y se analiza, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dijo que el lavado que se usaba en la hemoptisis a partir de la broncoscopía era con solución salina y qué más. Adrenalina. Gracias. Solución salina fría. Generalmente cuando se hacen los procesos de videobroncoscopía, al tomar las biopsias, pues sangra el paciente y se hace el lavado nada más con la pura solución tiene ese control de sangrado, pero si no, pues se maneja, se diluye la adrenalina en la solución que estamos utilizando para el lavado bronquial. Bien, vamos a mencionar lo que es la fibrobroncoscopía y obviamente que es lo mismo la videobroncoscopía. Un señor que se llamó Ikeda introdujo la broncoscopía en 1960 y esa broncoscopía ha sido pues muy importante en el avance de la neumología y en el tratamiento. Inclusive ahorita ya se habla de que entra lo que es la neumología intervencionista. ¿Cuál es esa? Es la que se emplea para resecar tumoraciones, hacer lavados bronquiales, y lo que es el manejo de la vía aérea, la aplicación de stents o bronquiales en estenosis. Pero pues en un inicio empezó con un cistoscopio. El cistoscopio no era más que un tubo rígido. Obviamente, cistoscopio se metía en la vejiga para revisar la vejiga. Y este señor dijo, bueno, pues si lo metemos en la vejiga, vamos a ver cómo nos va si lo metemos a los bronquios. Y pues le fue bien porque fue el que inició lo que es la broncoscopía. El más empleado actualmente tiene un diámetro externo de 5 milímetros y un canal de trabajo de 2 milímetros. Existe, obviamente, estos serían adultos. En los niños es un poquito más pequeño. ¿Cuál sería la preparación? Pues tener un ayuno, consentimiento informado. La premedicación puede ser, o muchas personas no utilizan la premedicación. Se utiliza gilocaína en spray, que quiere decir que la videobroncoscopía, la fibrobroncoscopía se hace con el paciente consciente, obviamente sedado, se seda con midazolam. Se utiliza la gilocaína en spray para dormir lo que es la garganta, la lengua y lo que es la orofaringe. Y se hace una monitorización del paciente. Y oxígeno suplementario antes y después del procedimiento. Aunque ahora preferimos, siempre se tiene que tener el anestesiólogo para que nos ayude en el procedimiento y estar al pendiente del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de ver? Visualizar la forma, tamaño y textura de la carina y de la tráquea, de los bronquios, la forma, color y tamaño de árboles bronquiales y valorar si existe infiltración submucosa.
o si hay inflamación agudo-crónica, la cantidad y aspecto de secreciones. La otra cosa, pues buscar la presencia si existen cuerpos extraños en algunos pacientes o alguna tumoración. Se hace un aspirado bronquial, cepillado bronquial y puede hacerse biopsia transbronquial, bronquial o transbronquial, se le denomina por EBUS, y muestras de nódulos linfáticos y estructuras peritraqueales o peribronquiales. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza el ultrasonido, que el sensor está en la punta del broncoscopio y por medio del ultrasonido se localiza el nódulo a biopsiar que está fuera de la tráquea o fuera de los bronquios y se puede biopsiar y obtener muestras para diagnóstico. También sirve, se utiliza la criobiopsia. La criobiopsia se localiza la tumoración y se enfría en forma tal que se desprende la tumoración y nos puede ayudar para biopsia, ¿verdad? ¿Qué estudios se van a hacer? Citología, histología, microbiología, bioquímico, estudios inmunológicos o PCR, lo que es el estudio de biología molecular, ¿verdad? Por último, vamos a ver las indicaciones. De las indicaciones está la estadificación del cáncer del pulmón, la evaluación tras el tratamiento médico quirúrgico del cáncer pulmonar. Ya vimos que una de las indicaciones es hemoptisis, la biopsia transbronquial. Cuando no se llega a un diagnóstico de un germen causal de una neumonía, se puede hacer la broncoscopía o la videobroncoscopía y obtener una muestra con catéter protegido exactamente del lugar de donde está la neumonía. En la neumonía adquirida en la comunidad, cuando hay complicaciones en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes trasplantados. En las unidades de cuidados intensivos se utiliza muy frecuentemente por la presencia de telectasias, que se entra y se tiene que hacer lavado bronquial. Y también es empleado en anestesia. Cuando no se puede intubar un paciente, por ejemplo, lesiones de columna, se mete el videobroncoscopio, ya sea a través de nariz o boca, y se pone el tubo para intubar como camisa del broncoscopio, del videobroncoscopio. Se entra y se visualiza y se intuba al paciente, sin necesidad de poner en hiperextensión al paciente. Obviamente en traumatismo torácico o cuando se va a hacer una traqueostomía. Hay veces que no se puede ventilar adecuadamente un paciente. Nos tocó un paciente que tenía una obstrucción laríngea por un cáncer. Y obviamente pues no, se pedía la arquitectura y la vía de entrada estaba muy pequeñita. Entramos con el broncoscopio y la única forma de visualizar para intubar fue cuando vimos que al momento de instilar solución empezaba a borbotear una parte ahí. Por ahí entramos con el broncoscopio y ya entró el equipo quirúrgico para hacer la traqueostomía de este paciente. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahorita? Doctor, ¿cómo es el cepillado bronquial? A través del canal de trabajo se mete un cepillo chiquitito, ¿verdad? Y en el lugar donde pensamos que hay lesión se cepilla y se hace frotis en una laminilla, ¿sí? Para ver estudios de células citológicas, a ver si no hay células tumorales en esa área. Gracias. ¿Verdad? Muy bien, es todo por esta semana. Nos vemos el lunes. Vamos a continuar con lo que es embriología, ya quedamos, para que preparen lo que es embriología. Ya posteriormente yo termino lo de embriología. Que tengan buen fin de semana y cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctor.